Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a ir esperando que se vayan conectando algunas personas. Hoy voy a estar entrevistando a Sergio Talavera. Hola Fideas, hola Meli, hola Sole, hola Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me alegra mucho que estén, que se vayan sumando. Ahora voy a invitarlo a Sergio. Esperen que lo tengo que buscar acá. Bueno, la búsqueda. Se tiene que desplegar acá mi tecladito. Vamos a invitar a Sergio. ¿Qué pasa? Que no me, no me lo reconoce. Ah, tiene que estar conectado. Ahí está. Ahí ya se conectó Sergio, así que lo agrego. Hola, a ver. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? No sé si ahí está esperando a Sergio. Tiene que aprobar. Aló, Hola. ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Qué No tal? nos vemos desde que empezó la cuarentena. ¿En serio? Sí, ¿hace cuánto ya? Entonces, calculando. Hola, Caro. Hola, Mabel. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos. Ahí vi que Pepi también se conectó. Bueno, vamos a empezar. Yo ahora tengo calor. Hace un ratito tenía frío. Espera que voy a sacar el saquito que tenía puesto. Ahí está. Bueno, para quienes no saben, porque muchos o la mayoría quizás no lo sepan, Sergio y yo somos amigos desde hace bastante tiempo, pero nos conocimos en otro espacio. Nos conocimos en un curso. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Y bueno, Sergio es arquitecto. Mi amigo Sergio es arquitecto. Y a algunas personas probablemente les resulte un poco raro qué hace un arquitecto leyendo tarot. Entonces, estaría genial que nos cuentes un poquitito de eso y después te hago otras preguntitas. Un poquitito de cómo llegué al tema de las cartas. Mm, Bueno, realmente, digamos que en esta búsqueda de este recorrido espiritual que empezó específicamente ya en la época de facultad. Bueno, en esa época empecé a buscar, digamos, las muchas respuestas. Tuve muchas personas que digamos, fueron mis guías en ese momento. Y a partir de ahí empecé a desarrollar ese interés por lo místico, por la espiritualidad. Y bueno, fue algo que simplemente se fue dando de a poco. qué bueno. Obviamente, este tema del tarot en sí, digamos que quedó en la oscuridad un buen tiempo, Me acuerdo. hasta que, bueno, se dio este encuentro contigo. Entonces ahí volví a retomar el tema, algo que había iniciado en su momento y que lo había rechazado. Porque ahora, pensando un poquito en esa experiencia, yo empecé a trabajar con el tema de las cartas, pero desde el miedo, desde, desde la ignorancia también. Entonces, por eso hubo un tiempo en el que dejé eso de lado. Entonces, pasaron los años, te conocí a vos y bueno, empecé a retomar nuevamente ese tema. Sí, porque hay un montón de gente Fue un recorrido muy lindo, que le tiene realmente. muchísimo miedo a todo lo que tiene que ver con el tarot. No sé si le tienen un poco de miedo a las respuestas que tarot les podría dar. Y Sí, también a lo mejor hay mucha gente que tiene como muy mala información. O sea, el tarot tiene mala prensa. Y tiene mala prensa sí, totalmente. Siempre tuve. esa gente que yo creo que es inescrupulosa y que eh, bueno, que esto lo hablamos siempre en los cursos. Bueno, para que sepan, Sergio y yo Sí. damos juntos el curso de arcanos menores. O sea, gracias a Sergio yo me animé a dar el curso de arcanos menores porque
no es tan fácil dar este tipo de cursos, armarlo, estructurarlo y todo eso. Y bueno, gracias al impulso de Sergio, hola Eli, ¿qué tal? Gracias al impulso de Sergio me animé a dar este curso. Bueno, y... Sí, nos estiramos los dos. Sí, fue un proceso, fue un proceso. Bueno, Sí. les decía que el tarot tiene muy mala prensa, creo que por personas bastante inescrupulosas, que detrás de una lectura lo que hacen en realidad es vender un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el tarot, ¿no? Famoso que uno se va a esas personas que en realidad de lo que viven es de los trabajos de magia, que tampoco hacen cosas de las que entran dentro de lo que yo denomino magia, ¿verdad? Y que tiene que ver con una manipulación, porque en realidad en una lectura de tarot, manipular a la persona que viene a consultar, creo que es lo más fácil es manipular y decirle a la persona lo que quiere escuchar. Lo difícil es realizar las interpretaciones que nos dan las cartas y desde ahí construir una respuesta edificante para la otra persona. Claro, totalmente. ¿Vos cómo lo manejas? Sí, me ha ocurrido, Contame. me ha ocurrido, por ejemplo, sí, esto justamente ocurrió este año en una de las consultas presenciales que hice, que llegan dos chicas, dos señoras, bueno, una señora y una jovencita, y bueno, yo siempre les pido que me cuenten un poquito si ya tuvieron experiencia con el tema de las lecturas, si la respuesta es afirmativa, bueno, cómo fue, como para ver un poquito si saben cómo es el sistema. Y en esta experiencia en particular me llamó mucho la atención de que de entrada me decía una de las chicas, yo eh, me gusta el tema del tarot, pero en la última lectura salí súper mal de la consulta porque me hablaron de muerte, de enfermedades, de un montón de cuestiones que yo me quedé impactada, me decía la consultante. Entonces ahí le tuve que parar y le dije, no, mi estilo de lectura al menos no pasa por ahí. O sea, ese tipo de cosas yo no te voy a decir. Hola Néstor, ¿qué tal? Entonces es muy interesante ver eso. Claro, o sea, cuando aparece, aparece sin que uno lo busque. Cuando aparece alguna noticia negativa para dar, ¿no? O sea, desde mucho tiempo a esta parte, varias personas que son clientas mías me están, hola Moni, ahí está nuestra conocida en común. Hola Moni. Varias personas me venían preguntando sobre las lecturas de tarot y yo les cuento, a quienes todavía no lo saben, yo desde que empezó el tema de la cuarentena y demás, decidí no leer el tarot. Y decidí eso porque tuve una muy mala experiencia en diciembre del año pasado. A fin de año, viste que nosotros nos solemos juntar a leernos las cartas. Bueno, yo me había encontrado por ejemplo, con una amiga, sé que vos la historia ya la conocés, pero me había encontrado a comer con una amiga en casa y entonces aprovechamos para la lectura de fin de año. Y le di malas noticias. Ella estaba con un negocio sumamente floreciente y con una apuesta para una ampliación y salía todo para atrás. Eran noticias muy feas las que le tenía que dar y yo no entendía. Dije, la verdad que la lectura tiene que estar mal, ¿no? Porque principalmente sabiendo a quién era la persona a la cual yo le estaba leyendo las cartas, no podía creer ese escenario. Y no, obviamente uno no ve el porqué. O sea, sabía que eran factores externos, pero no lograba identificar cuáles eran. Como ella realiza comercio internacional, dije, bueno, la crisis en China probablemente te afecte un poco. Pensé y se lo manifesté. A los meses, bueno, también en las lecturas de fin de año había leído bastantes cuestiones con respecto a lo laboral, en un montón de personas, en cuestiones de pareja, le salía también bastante mal, e incluso algunas personas en cuestiones de salud. Y cuando vino la cuarentena, ahí hice un une con flechas y dije, no, yo malas noticias, o sea, no gratis porque me pagan para eso, pero no quiero ser portavoz de, mirá quién se unió, el arquitecto
arquitecto Edu Vázquez. Hola, Edu. Bueno, y Adelante. decidí, ahora estoy haciendo eventualmente una que otra lectura, pero que no tenga que ver, porque la gente, por ejemplo, quiere saber cómo le va a ir en esa situación judicial que tiene, y en este momento está todo parado. Y le dije la vez pasada Sí, a una totalmente. dije, si querés que te lea, pero ya sabemos que te va a salir, que en este momento no va a salir nada, si no hay movimiento. O sea, para mí Claro, no sería ético en este momento leer sobre cuestiones que están asociadas a algo que no depende de nosotros o de las ganas que le ponemos. claro. Y bueno, y en eso estamos, no es Totalmente. a veces decidir. No, para nada. Para nada, para nada. ¿Te ha tocado en algún momento, acá Meli dice que hubo un quiebre en el tiempo-espacio, y que esto es literal? Y sí, realmente Sí, totalmente. que es como un balde de agua fría. Ninguno nos esperábamos que hubiéramos tenido así un parate tan importante, tan repentino. Nos Ujú. agarró desprevenidos a todos. Nos agarró Sí. desprevenidos a todos. ¿Vos cómo estás manejando en este momento el tema de las lecturas? La verdad, no me estoy cerrando al tema de las lecturas, pero tampoco es como que estoy promocionando mucho, la verdad. Las lecturas que hago son lecturas para personas que ya, bueno, ya son clientes o clientes desde hace un buen tiempo, entonces me manejo de esa forma. Entonces, ahí estamos, como en silencio por el momento, porque también justamente coincido contigo con respecto al este tiempo que estamos teniendo últimamente con el tema de la pandemia y bueno, hay muchas cosas que están detenidas Sí, 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 de hay momento. como un parate total. Entonces, sí, entonces si es que te preguntan por cuestiones económicas, no sé, ahí es como que va a costar un poco. Claro, claro, Otra cosa es si es que de repente preguntan cuestiones que tienen que ver más con el crecimiento personal o espiritual totalmente. de uno mismo. Justamente, Es justamente, diferente. algunas personas que están viendo el video no saben cuál es nuestro enfoque. O sea, ¿por qué no leen el tarot? O sea, si se supone Ujú, que el tarot claro, se puede interpretar todo. Sí, es cierto que se puede interpretar, claro. pero tiene que ver con una cuestión de enfoque. Como nosotros trabajamos esto que se llama el crecimiento interior, ¿no? El tarot terapéutico, y justamente tiene Ujú, que ver con el fortalecimiento de la persona, en este momento, o por lo menos en el primer tiempo, cuando teníamos que estar tan encerrados, ¿no? Que estábamos todos con ese miedo se traslada sí, también a la lectura y hace que el claro. resultado de la lectura en general no sea tan, eh, tan bueno o tan enriquecedor quizás para la persona. Lo que Ujú, le íbamos a estar diciendo es tenés que sí, soltar el miedo y animarte a tal y tal cosa, pero ante una situación claro. tan incierta Ujú, que hay consejos que uno en ese momento realmente no puede dar, eh, incluso por lógica. sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Ahora capaz en este momento en el que, bueno, a nivel país, al menos esa cuestión de la cuarentena se está flexibilizando, capaz que podamos percibir mejor algunos mensajes también. Así que cuestión de ir viendo de a poco eso, Sí, cómo totalmente. va evolucionando también. Algo que hay que reconocer es que, por fortuna, ese miedo inicial que tuvimos, creo que la mayoría de las personas, se está disipando y tiene que ver Sí, con el buen comportamiento que sí, tuvimos totalmente, todos, ¿no? En este momento, totalmente. hacer caso a lo que nos dice el ministro de Salud es realmente muy importante, es muy importante. Sergio, Sí, contame un sí. poco cómo se llama tu perfil de tarot, porque vos tenés un perfil de arquitecto, que es el perfil este que es tuyo, personal, más que de arquitecto, es tu perfil personal, Una, una, y el otro una perfil, combinación medio rara, de arquitecto bueno, yo tengo pero bueno, mi ocurre. parte, por más que me muestro como la parte esotérica en todos mis perfiles, tengo también mi parte de community manager que la manejo, esa es la que manejo calladita.
Claro, claro. Al revés, al revés. De Sí. hecho, la cuenta, En mi caso, la cuenta de mi fanpage es una de las que yo le muestro a mis clientes para que vean el trabajo que yo hago. claro, súper, súper. Bueno, y En contanos un mi poco de caso, las bueno, cuentas. yo decidí, sí, decidí, no sé, esa cuenta tiene meses nada más, desde que la creé. Y bueno, pueden encontrar con el nombre de Searchlight Tarot. Así, Después haciendo lo un poco vamos a alusión a poner, mi nombre, bueno, cuando me subamos este llaman video a Search. GTV, vamos a poner ahí abajo para que puedan poner, que te puedan encontrar Sí, también desde tu para casa. que entren a curiosear. Sí, sí. Aparte, Sergio hace muchas cuestiones muy informativas con respecto a lo que es el tarot. Él va explicando mucho qué son, cuáles, o sea, qué arcano sirve para qué, y tiene unos flyers sumamente La ilustrativos para estructura, incluso aprender un poco de qué es eso que aparece en una lectura. Eso es genial. sí. Eso es Sí, para que tengan de repente una noción de qué es lo que va saliendo en una lectura, para que de repente no se asusten, si es que salen algunas cartas que, por ejemplo, la muerte o la torre, que son cartas que tienen un peso, una energía muy eh, importante. Para no decir oscura, porque en realidad no, al final te muestran, digamos, yo creo que ambas caras, la luz y la oscuridad. Solo que hay algunas personas que te muestran, que te sacan una carta, como por ejemplo la muerte, y ya te muestran solamente la parte oscura. sí, sí. Entonces ahí es que se crean algunas creencias sobre el tarot y sobre algunas cartas en particular también. Claro, Entonces eso es lo que trato también de mostrar. creo que las tres cartas más temidas por la gente son la muerte, la torre y el diablo. Sí, Son las tres sí, cartas así totalmente. como por excelencia. A mí Y cuando sale el consultante, te queda. la carta que realmente a mí personalmente no me gusta es la torre. Esa carta, Sí, es si me sale una negativa. lectura para mí, ¿no? O sea, para que sepan, nosotros con Sergio nos solemos juntar para merendar, sea en casa o sea en algún Sí. café, y sacamos nuestras cartas, en público incluso, y compartimos lecturas. Y compartimos muchas lecturas, y con Alexis también, a veces nos juntamos los tres y empezamos ahí toda la sesión tarotística, y es muy interesante, es divertido porque nos hacemos las preguntas más básicas, ¿no? Que nosotros siempre Sí, decimos que esas no son las que no dan tanto gusto leer, que son las preguntas del chisme. sí. ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Qué piensa? Claro, claro, ese tipo de cuestiones. Sí, acá Julia nos dice que la luna también es una de las cartas a la que la gente le tiene miedo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y Eli nos Y cuando confirma, sale la luna es así. y acá Eli nos confirma que la torre es heavy y jodida. Re heavy, re Sí, jodida. Ciertamente la torre es, claro. porque es una carta de derrumbe, ¿no? Es una carta que muestra la decadencia, Sí, eso que uno daba como por hecho que iba a sostenerse, que iba a estar claro. ahí esa obra permanente, y que plum, se desploma, y que Sí. llevándola al terreno de la pregunta, siempre, o sea, dependiendo del tema, pero en general como que nos habla de esas Ujú, estructuras que nosotros teníamos también sumamente firmes, y sí. que tenemos que soltar y dejar caer. Acá Meli nos habla del tres de espadas. El 3 de El espada. tres de espadas, qué carta. Sí. Y así, en un coloquio muy mío, qué carta de mierda, el tres de espadas, che. Sobre todo cuando sale al derecho. Cuando sale al derecho, el tres de espadas, Sí, o el totalmente. ocho, el ocho de espadas, también es otra carta. O esta, Claro, sí, sí, que sí. es otra de las cartas que... Yes. Acá se unió nuestro partner de lecturas, se acaba de unir Alexis, el teacher que lee el tarot. Aquí Bienvenida, tenemos un Alexis. arquitecto que lee el tarot, Sí, y ahí se nos unió el teacher que lee el tarot. Acá yo voy a buscar un ratito. Ah, mira qué linda. Acá agarro mi mazo al azar así y ¡tum!
La rueda. Me encanta que haya El salido mundo. auspiciosa carta. Ah, la rueda, perdón. Sí, auspiciosa carta. Sí, Sí, acá Eli dice que el 3 de totalmente. espadas realmente da miedo. Depende mucho siempre de la pregunta, ¿no? Con la que esté. Acá, Sí. se me fue. Acá Julia nos dice que en una lectura para ella el rey de espadas invertido, si pregunta por alguien, es huir a tiempo. A ver, leo de nuevo. ¡Ay, se me va! Esperen un segundito que me tengo que familiarizar con esta tecnología. Mucha Sí, tecnología. sí. Y una lectura para mí es rey de espadas invertido. Si pregunta por alguien, esa es huir a tiempo. Ah, para ella el rey de espadas Ujú. invertido significaría huir a tiempo. El rey de espadas, dame tu visión del rey de espadas si preguntamos por alguien. Porque el rey de espadas, Bueno, el rey de espadas, sí, cuando está al derecho en la carta, para mí habla de una persona que tiene ideas claras, que tiene este don de mando. Entonces, que maneja también muy bien, así como la parte mental, la parte de la expresión también lo maneja bastante bien. Cuando aparece invertida esa carta, ahí sí puede estar, y digo puede porque depende mucho sí, depende mucho del tema, del contexto en sí, puede estar señalando a una persona que es como em, muy sí, impulsiva, una persona que se va de boca. que muestra algo Entonces, que en ahí realidad es no que entra, es. Sí, alguien que se muestra sí, muy, un tirano sí. también. Claro, el rey de espadas está como bastante relacionado al emperador también, como figura de poder. Sí, Es un poder totalmente sí, distinto al que pueden tener los otros reyes. sí, totalmente, Sí, sí. Hola Ali, ¿qué tal? totalmente. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo, qué lindo. Si quieren preguntar sobre nuestra visión sobre alguna de las cartas, aprovechen, este es el momento ideal, oportuno. Ahí vi que Juan también estaba conectado recién. Acá se conectó Héctor también. Julia dice que el rey de espadas es un Torturador psicológico, sí, podría ser. sobre todo invertida. No, no suelo dar yo al menos eso. Sí, 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 cuando es invertida. sí, sí, sí. Yo suelo ser un poquito más sutil, pero sí sería eso, básicamente. A ver, que nos cuente la gente un poco qué cartas, aparte, bueno, ya estuvimos mencionando algunas, pero para ustedes, conozcan o no del tarot, qué cartas les producen impresión o les dan miedo, o les gusta, qué carta les gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la templanza, no. Para quienes conocen mi historia con la templanza, saben que la templanza es una Sí, carta que no es mi favorita. El 10 de espadas, dice Edu, no le gusta. Edo. Sí. No, el 10 de espadas es fuerte. ¿Qué tal, A ver, estoy Cintia? buscando. ¿Cuál es tu favorita? ¿Tenés alguna carta favorita o es por épocas? Y la verdad que sí, es por épocas. Me gusta más la templanza. Me siento me transmite mucha paz esa carta en particular. Claro, a Meli Yo también le creo que gusta es la templanza. Es justamente súper mega por la ángel imagen. ahí. Hola, Plumita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, por eso. Mira, Meli, vos decís que ahora te persigue la templanza. Yo había hecho un curso de tarot cuando fue la primera vez que estudié sobre los arcanos menores. Bueno, hice el curso de arcanos mayores primero y luego hice el curso completo. Eh, Ay, estoy así con un bloqueo mental, con nuestro amigo de Buenos Aires. Uy, qué bajón, no me sale. Es, Sí, ya va a salir. Bueno, yo tomé, tampoco qué mal. Bueno, tomé el curso. mentalmente ya, sí, ya sé de quién estás hablando. Bueno, tomé el curso, después me voy a acordar y va a salir y lo voy a decir. Tomé el curso y teníamos como tarea con las 78 cartas, o sea, para quienes no saben, el tarot tiene 78 cartas, miren, son un montón de cartas. Y teníamos que sacar una de las 78 cartas al día para hacer una interpretación personal. Y a mí me sale la templanza. Sí. Mientras les cuento, la voy a buscar. Si vos la encontrás antes, fantástico. Igual tu mazo es distinto. A ver, Bueno, un poquito. me sale primer día la templanza.
no era mi carta favorita. Segundo día, la templanza. Tenía que buscar aparte la significación para ese La día, templanza. porque no podía significar exactamente lo mismo. Ahí está la templanza. Al tercer día me volvió a salir la templanza, creo que me salió como una semana seguida, el curso duraba 10 días, bueno, 7 de los 10 me salió la templanza, al derecho, invertida, y bueno, algo me quiso decir esa carta, entonces decidí dejar de no quererla y empezar a, bueno, querida, ya que tanto querés estar en mi vida. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí se acaba de unir el entrevistado de la semana que viene, mi querido José. Súper. Bueno, ¿y a vos qué cartas así hay alguna carta que primero te haya generado apatía y después te haya generado, bueno, te banco? A ver un poquito. La verdad que la torre, porque así como habías mencionado, si bien la torre habla de repente de un momento en el que se quiebra una estructura, yo también lo veo como además de ese quiebre, veo como una oportunidad también de renovar, de reinventarse. Entonces, de ahí es que tomo a la torre también, no solamente las sombras de la torre, sino también las luces que puede dar esa carta. Claro. Sí, al principio sí me chocaba mucho, pero Bueno, depende. en la medida que fui avanzando, Por otro tipo de temas que uno quiere que le salgan todas cartas así dulces y tiernas y de claro, mucho claro, basto, mucha copa y te sale claro, ahí, no, ahí uno no la quiere. Mentira que uno la quiere ahí. ahí te salen espadas. Sí, sí, sí. El tarot tiene una magia en sí mismo, ¿no? Como herramienta Sí, de trabajo interpersonal, porque es un instrumento de comunicación el tarot, eh, que sí, justamente nos permite a través del símbolo interpretar sucesos, situaciones, y poderlas transmitir de una forma que a la persona, porque es muy loco como, aunque sea a distancia, aunque sea por WhatsApp, como el mensaje correcto y oportuno siempre llega. Sobre sí, todo cuando son sí, preguntas que totalmente. tienen que ver con qué tengo que aprender de esto o qué tengo que modificar para crecer en esto o qué necesito aprender, ¿no? En ese tipo de preguntas que Sí, tienen que ver con el ser, con el crecimiento, tienen que ver ya con cuestiones como mucho más profundas, ahí el tarot es genial, cómo nos da sí, y es generoso, es un sí, instrumento generoso. mucho. Ay, qué lindo. Hoy estoy Sí, en fase de enamoramiento del tarot. sí, totalmente. De las lecturas que tuviste, eh, Sí. en algún momento eh, hubo así personas que vos decías, no, ¿por qué me toca a tener que hacer este tipo de lectura? Mm, sí, la verdad que sí, en algunas ocasiones sí, porque traían a la consulta algunos temas que eran así muy complicados. De repente hablaban de robos o de engaños inclusive. Entonces ahí la sesión es como que se hace como más pesada. Claro, claro, claro. Y cuesta un poco porque uno no quiere dar, no quiere de repente responder ese tipo de cuestiones, Vos sabés que, obviamente por el efecto que puedan tener claro, las respuestas. totalmente. Vos sabés que hay personas que dicen que no quieren o tomar el curso o aprender a leer el tarot porque temen justamente esto de absorber la energía de la otra persona. ¿Vos cómo lo manejás eso para no quedarte cargado?
con la energía de la persona que viene a consultar. No es lo mismo alguien que viene bien con un montón de proyectos y para saber cómo seguir Claro. creciendo que alguien que viene bajón. Sí, sí que ya me ocurrió también de que llegó a mí una persona que estaba así, súper mal a nivel emocional y bueno, y en la lectura obviamente no nos ayudaba con los mensajes porque básicamente le decía lo que él ya sabía, Claro, pero, pero de esa forma. claro. ¿Y tenés alguna manera de manejar el no quedarte Ah, sí, me cargado? preguntabas lo de la energía. Ujú. Sí, por lo general, o sea, yo en particular cuando inicio una sesión, hago siempre una oración. Acostumbro a hacer eso. Cargo o menciono la intención mía eh, y también pido protección. Así Fantástico. que siempre hago eso y al terminar también la sesión es como que, bueno, cierro la sesión y lo hago verbalizando. Así. Terminó la sesión, muchas gracias, terminó. Así. Genial. Me gusta trabajar de esa forma. Hay tarotistas que tienen su estilo, su forma de iniciar una lectura. Bueno, esa es mi forma de Sí, protegerme, de abrir y de cerrar una lectura. claro, yo creo que cada quien tenemos nuestra forma de abrir, nuestra forma de cerrar y vamos estructurando nuestro propio método. Por eso te preguntaba cuál es el Sí, tuyo. Genial, claro, claro. genial. Ay, tenía una pregunta recién ahí, ahora se acaba de ir. Malvada. A ver si vuelve. A ver si vuelve, en algún momento va a volver la pregunta. Va a volver, sí. Qué pucha, se extraña esto. Bueno, le cuento a la gente también por qué Sergio es mi primer invitado y qué es lo que vamos a ir haciendo en este espacio que se abre hoy y que se va a repetir los siguientes jueves. La idea es entrevistar a personas a las cuales yo conozco en vivo y en directo o no, a lo mejor las conozco a través de las redes o me parece súper interesante lo que hacen. Y es como una charla, es algo muy, muy coloquial, es poder hablar de lo que hacemos, de lo que nos une, es hablar de nuestra propia libertad. ¿Por qué elegimos hacer esto? No todas las entrevistas van a ser sobre cuestiones esotéricas, para nada. Eh, y la idea justamente es poder difundir lo que cada uno de nosotros hace y cómo lo integra a lo que a lo mejor, no sé, o sea, en general las personas a las que voy a estar entrevistando están por fuera del estereotipo, ¿no? Porque cualquier persona que se maneje por el estereotipo cuadradito de lo que es un arquitecto, probablemente vos ya no entres. ¿No? Pero acá de lo que se trata justamente es de romper el tema del estereotipo y ver que todas las personas tenemos dentro de nuestra propia forma de ser y nuestra propia forma de interpretar el mundo y de nuestras circunstancias y tal, algo que aportar desde un lugar diferente. Bueno, esas personas que tienen algo que aportar desde un lugar diferente son las personas que van a estar teniendo un lugar de conversación porque así la vida es más divertida. Desde este otro Totalmente. lugar. Entonces, ahora O si no, la monotonía, no. vino de nuevo la pregunta, porque yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, antes de que abras tu página de Searchlight, eh, Ujú. tenías así todo pasaste por una crisis casi existencial de cómo puede coexistir la arquitectura, el tarot y otras cositas esotéricas, ¿no? De formación. Porque Sergio también es reikista, Claro, ¿no? Y también lee registros akáshicos. Entonces, de todo un poco. tenemos herramientas, juntando un montón de herramientas. Entonces, mi pregunta, otra vez, es ¿cómo lograste conciliar eso, que para vos era algo tan diferente, de hecho lo son, pero cómo hiciste para amigarte? Con este soy yo. Yo creo que pasé por esa etapa de aceptación, digamos, primeramente, yo lo veo como un regalo el poder ver también todos los mensajes que transmiten las cartas y ver un poquito más allá.
Entonces, yo creo que ahí es que puedo decir, puedo hablar de este proceso de aceptación. Ah, bueno, puedo hacer esto, puedo ver esto. Entonces, ¿por qué despegarme de eso? Porque no lo puedo, digamos, unir a mi forma de vida. Entonces, fue un proceso largo y obviamente continúa ese proceso también. Se va modificando algunas cuestiones, pero no sé, es como que se fue dando simplemente, ¿no? Pero sí puedo reconocer esto de la aceptación. Bueno, puedo hacer esto y me gusta, a mí me gusta. Claro. Entonces, Claro, es como que a tiene que partir ver de ahí, una manifestación del servicio, el ayudar al otro. sí, Claro, sí, claro. Bueno, y ahora otra pregunta, que sé, porque tenemos una visión similar, creo saber más o vamos a menos ver. hacia dónde va. Eh, ¿Vos qué le dirías? Bueno, nosotros damos cursos de tarot, ¿sí? Nosotros Sí, damos cursos de tarot. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que te escribe y te dice, yo quiero estudiar tarot, nunca en mi vida toqué un mazo de tarot, no tengo la más remota idea de lo que se trata, pero yo quiero estudiar? ¿Vos le dirías que puede o le dirías que tiene que tener un talento especial? no, que puede, se va desarrollando eso en el camino. No es necesario tener conocimientos de un montón de corrientes esotéricas o ser de una religión X o seguir algún grupo en particular. Yo la forma en la que fui desarrollando el tema del tarot lo hice de una forma muy intuitiva, Uh -huh. como ir acercándome de a poco a las cartas. Eh, y eso. Obviamente sí, me fui nutriendo también de información, de libros, de cursos. Fue un recorrido, continúa, no termina porque siempre, así como solemos decir, siempre encontramos algo nuevo en alguna carta, Claro, yo creo que algo que no habíamos visto veces anteriores. entendiendo al tarot como un libro que Pero es, se puede. claro, sí, sí, yo comparto, por eso te hice esa pregunta, porque también comparto esa visión. Sí, Cuando entendemos al tarot como lo que es un libro conformado por 78 cartas o un libro de 22 cartas con un apéndice de 56 cartas, ¿no? sí. Nos damos cuenta de que es como, no sé si te acordás o si conocés el libro, los libros, Elige tu propia aventura, que tienen el relato y te dicen, si querés que el personaje se vaya a la luna, anda a la página 37, si querés que siga en el estanque, por decir algo, que ir a la página 25 y así, te va dando las distintas posibilidades. Y es como que con el tarot, aunque no elegimos las posibilidades, nos aparece una historia que hay que armar más o menos de esa manera, ¿no? Esto de acá, Sí, y así vamos armando toda la historia, toda la historia. sí. Y es, en cada una de las cartas, justamente, tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo siempre, porque a veces parece Sí, como que alguien te dicta algo o te dice algo que hasta sí. este momento no lo habías visto. No sé, voy a tomar una carta a la... Algo que no leíste en tu libro, algo que no leíste en tu Porque libro. a lo mejor nadie lo vio. Y ocurre. Y también puede ser que uno a Sí, veces tenga una percepción diferente de la carta de la que está en la mayoría de los libros. Yo eso siempre lo digo en los cursos de tarot. Tomé una sí, carta al azar para explicar esto de lo que estábamos diciendo de los detalles, ¿no? Que, por ejemplo, acá el 5 sí, de copas, eh, que es una carta que marca duelo, ¿no? Pero que es un proceso interior, sí, ¿no? Y se ve esto por el contraste de colores, el que está con la capa, ¿no? Que es el que está metido en su drama, ¿no? Mientras que afuera claro. es diferente, porque cada uno vive de una manera las situaciones que le tocan vivir. Pero bueno, a veces cuando estamos en una lectura vemos algo, ven que hay un montón de detalles en la carta, así es con cada una de las Sí, 78 cartas. Y de repente estamos en una lectura y hay un algo de la carta, no sé, el edificio que está en el fondo, por ejemplo,
no sé, que a lo mejor en esa lectura cobra importancia en el paisaje. Y es lo que nos permite dar una interpretación nueva a una carta a la cual le teníamos asignada una serie de valores. Sí, totalmente. Entonces ahí ya cambia nuestra forma también de ver esa carta. Exacto. Y algo muy, muy divertido es cuando nos juntamos varias personas que leemos el tarot, porque ahí se arma un toletón. Sí. No, yo acá entiendo que... Y a mí me parece que en general no son visiones contrapuestas, sino más bien complementarias, y entonces se termina siendo un chorro larguísimo toda la lectura. Sí. Sí, es genial. La forma Y se va enriqueciendo también con la visión de cada uno. Exacto, exactamente. De las lecturas que conoces, que son cientos, porque uno entra en internet, por ejemplo, o en libros, en general en los libros ponen las lecturas más básicas, de las que vos conocés, sí. ¿Cuáles son las que más te gustan? Las intuitivas que vos armás, porque Sergio es genial para hacer lecturas intuitivas en el sentido de que él te va a armar, no sé, lo que piensa fulano, lo que dice Mengano, lo que está pasando, lo que va a pasar, y te arma toda una lectura con casas que él prepara en ese momento, y es la lectura así que te da en el ojo, en el ojo. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿te gusta más usar las lecturas estructuradas? ¿Te gusta más armar vos una lectura en el momento o depende de la pregunta? Depende de la pregunta, pero más me inclino, bueno, en realidad sí, más me inclino hacia esto de armar una tirada. En el momento, de acuerdo al tema, de acuerdo a lo que quiere saber la persona. Entonces me voy acomodando a eso. La idea es sacar siempre la mayor cantidad de información y que el consultante salga de la sesión con todas esas preguntas ya respondidas y aclaradas, todas las dudas. Claro. Así que me inclino más por eso de armar en el momento. Obviamente es algo que de repente lo repito en otras ocasiones, pero porque coincide la consulta que me hacen. Pero sí, voy más para este tema de armar la lectura. Genial, genial. Yo soy más, Entre las estructuradas, las básicas. claro, no, yo soy más de las lecturas Yes. estructuradas. La persona que me diga su pregunta Ujú. y ahí adapto siempre, a veces cambio el valor de alguna de las casas. Las casas son lo que define el contenido de la carta, para quien no sabe tarot. Claro. La casa es lo que define el contenido de la carta, o lo que la carta nos va a decir. Acá Alexis nos dice que la intuición tiene un valor realmente importantísimo al leer el tarot y que muchas veces a él le pasó que en la carta no había ninguna pista, pero lo podía encontrar, o sea, la respuesta la podía encontrar en su intuición. Si nos quieren dar su comentario, gente, de algunas lecturas o de algunas cartas o lo que quieran, por favor. Acá también Alexis nos dice que una voz interior le dictaba la razón de ser de esa lectura en especial. Acá Meli nos dice que sobre la lectura intuitiva, ay, se fue. Pasó algo muy interesante hace poco. Ah, la miércoles, para pasado. Sí, trabajamos juntos en una lectura. Acá Plumita Y fue genial. Contanos. No, y que fue genial porque coincidimos en nuestra visión, digamos, de alguna de las cartas. Y eso es lo que a mí de repente me deja pensando, al final, ¿cómo es que funciona esto? Y me quedo maravillado porque, o sea, lo armamos entre los dos y sin siquiera dar una pista de lo que íbamos a decir ¿La publicaron en la la lectura? interpretación, coincidimos. ¿Cómo? ¿La publicaron en algún lado? Porque acá Meli dice, hicimos una lectura sobre el virus y Sí. cuando se publicó mucha gente dice que le salió las mismas cartas. Yo quiero saber quiero verla. Sí. ¿Yo la vi? Sí, fue una publicación para el... ¿Cómo? ¿Yo la vi? No la vi. Yo la quiero ver. Soy chismosa, ¿no? Cuando tiene que ver con tarot, soy chismosa. A ver, Meli, por favor, si le puedes enviar después Por favor, el link. después mandame.
que quiero saber. Pero básicamente era, sí, básicamente, bueno, aparte está la forma, o sea, la redacción de la... Pero bueno, ese es otro tema. Lo simpático era el cómo coincidimos en el mensaje. Y llegué a leer otros comentarios, o sea, comentarios de otras personas que también decían eso que comentabas recién, de que también coincidían con nuestra interpretación. Y es así, wow, Claro, ¿cómo es posible que claro, ocurra? claro. Genial. Bueno, igual yo creo que tenemos que, así pasando, porque acá leo que Meli dice que me va a pasar el link, que fue una nota, y me acuerdo que hace Sí, poco Meli me estaba preguntando sobre el tema de San Juan. Y nosotros justo estuvimos hablando hace poquito de que algo tenemos que armar por el San Juan, y yo creo que vamos a tener que armar algo online, sí, porque no podemos quedarnos sin pruebero. sí. En la noche de San Juan, la pruebera tiene que estar No, presente, porque si no, sin pruebera no hay San Juan. no. Sí o sí tiene que haber. Sí o sí tiene que haber, tenemos que hacer algo para el San Juan, ya que no nos vamos a poder juntar en algún lado para poder hacer las lecturas, Claro, algo vamos a tener que hacer, aunque sea, no sé, sorteos de un San Juan online. San Juan online, un San Juan en vivo, sí, Sí, y de hacer lecturas, totalmente. sí, aunque sea, y todo el mundo se va a enterar, esa es la única cuestión. Nos mandan las preguntas. Claro. Hola Marce, ¿cómo estás tantos siglos sin verte? Ay, qué lindo. Me encanta porque se está uniendo de a poquito personas a las cuales no veo hace muchísimo tiempo, más, o sea, muchísimo tiempo más que la existencia de la cuarentena, así que eso es genial. Claro. Muy lindo, muy lindo. Tenemos que organizar algo para el tema de San Juan. Definitivamente hay que hacer un San Juan online donde las pruebas podamos hacer nuestras lecturas tranquilamente. Claro que sí. Algo se nos va a ocurrir, ¿eh? Quédense tranquilos, gente, que algo se nos va a ocurrir. Vamos a empezar a pensar ya. Sí, ya vamos a empezar a pensar cómo lo vamos a armar. No va a ser por Zoom, lo más probable es que sea directamente por acá y que les regalemos alguna lectura a las personas. Sí, algo Sí. vamos a tener que hacer, sí. Tanto con vos como con Alexis, Eli, quienes se animen, Plumi, todas las que se animen y los que se animen a ser pruebas de San Juan un rato. Sí, abre la convocatoria ya. Se abre la convocatoria porque podemos hacer una semana de lecturas. Toda esa semana, Sí, podría ser, ¿por qué no? un rato. Sí, va a ser muy Totalmente. interesante. Ya que no vamos a podernos juntar a comer cosas ricas por ahí todos esos días, ¿verdad? Que es la gran costumbre. Y no. Sí. Google Meet, dice Eli. Ah, No sé, puedo hasta la entrada a tu casa, te llevo ahí el payaguá mascada sin problema. Ahí podemos intercambiar. yo puedo hacer de yu y puedo hacer chipa, que me está saliendo riquísima la chipa. Eli dice que está presente. Buenísimo. Ahí Súper. tenemos otra persona que tiene psicóloga y lee el tarot. Sí, así como hay abogados que de repente, no sé, pintan, que saben dibujar, bueno, nosotros, en mi caso, yo arquitecto, y hago esto también, así que somos una mezcla de todo, así que Claro, es que yo creo que una zafamos. persona que queda solamente en una cosa debe tener una vida como un tanto aburrida o angana. Sí, sería la palabra justa. No, no, no. Sí, 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 sería. Y en tu caso, Su, o sea, recuerdo que en varias ocasiones, o sea, cuando estaba haciendo el curso contigo y de repente me llegaban algunas personas, yendo un poquito al tema de las lecturas nada más, que me llegaban algunas personas con preguntas así medio densas. En tu caso, ¿cómo vos solés manejar esas cuestiones donde tenés, por ejemplo, que buscar un culpable? Un responsable. Qué sé yo, de un robo o un engaño, de Una vez repente te me pasó preguntan ese eso, tipo de cuestiones. una señora, una abuelita era.
Y ella Ujú. sabía que uno de sus 2 nietos le habían sustraído algo de un lugar en el cual ella guardaba cosas de valor. Y que las únicas 2 personas que Sí. tenían la posibilidad de entrar eran sus nietos y ella quería saber cuál de ellos era. Y la verdad que ese tipo de lecturas no son para nada agradables, ¿no? Entonces, hice una lectura en la cual ponía una carta por la situación general y después buscaba sí, no, Ujú. primero el nieto menor, después el nieto mayor, al que le daba sí tenía que ser el que sí, y es muy loco porque en el primero salió que no, en el mayor salió que sí, y le había salido, me acuerdo que le había salido el loco, y yo le pregunté a la señora, o sea, entre las cartas, había salido el loco, y yo le pregunté a la señora si el chico era bohemio, ¿no? Una serie de cuestiones, no me acuerdo qué otras cartas más salían, pero que servían como para describir el, el, la personalidad, digamos, ¿no? De cada uno, y ella me dijo que sí, y que era la persona en la cual ella desconfiaba, ¿no? Como que el chico estaba Ujú. dando ciertos signos de alarma, y que entonces ella pensaba que podía ser él. Pero de todas maneras no son las lecturas que más me guste hacer, realmente. Acá José dice que a él le encanta Claro, recibir las claro. preguntas densas. No, 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 no. No, no me gusta. Yo siempre voy contando algunas anécdotas, ¿no? de consultorio en los cursos. Y me acuerdo una que para mí fue genial. Había una señora que vino a consultar, ¿no? Y Ujú. por palabras, uno ya aprende a leer mucho de la historia de la persona en función de las cosas que dice. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque cuando se van a algún lado a leer el tarot, por eso es que al principio de la entrevista con Sergio decíamos, la manipulación sería la herramienta más fácil que uno puede tener. Lo difícil es decir lo que está en las cartas. Lo difícil Claro. es decir la verdad, no decir mentir en función de lo que la persona está manifestando. Es fácil seguirle la corriente a alguien. Sí. Bueno, esta señora se notaba que estaba ella en crisis con su matrimonio. Probablemente, no sé si su marido sí o no. Y en un momento, porque el marido trabajaba en el interior, no me acuerdo, trabajaba en estancia, pero no me acuerdo qué profesión tenía. Y entonces Ujú. me preguntó si su marido tenía otra. Famosa la pregunta de la infidelidad, ¿no? Famosa la pregunta. Esa pregunta. Y entonces, en las cartas, y la verdad que salía que sí, yo en esa época no usaba todavía los arcanos menores, o sea, imagínate hace cuánto tiempo te estoy hablando, yo hace casi como 17 años sé que leo el tarot, ponele, y bueno, esta lectura habrá sido hace 16. Y se notaba que la señora estaba muy en crisis. Y ahí salió la sacerdotisa con, no me acuerdo qué otras cartas, pero era la sacerdotisa de los enamorados y no me acuerdo qué otra carta más, que sería así como que Ujú. contundente, respuesta que sí, el señor le estaba metiendo los cuernos, ¿verdad? Y entonces la señora empezó a putear, perdón por la expresión, pero empezó a decir de Sí. todo el marido. Y yo agarré y la frené. Y le dije, lo primero que vos tenés que poner en duda es lo que yo te estoy diciendo. Porque empezó a hablar le voy a pedir el divorcio. Y digo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a ir a decir a tu marido, una señora me leyó las cartas y salió que me metí en los cuernos? O sea, uno también tiene que pensar en que las cartas se cargan de la energía que uno pone en la lectura. No siempre pasa, pero puede Sí. pasar. Entonces es muy importante ser conscientes de que no sale una mentira, sale lo que uno cree que es la verdad. Porque el tarot no habla de otra cosa, sino aquello que nosotros sean. En general, el tarot nos habla de las cosas que nosotros sabemos, pero por evidentes no las podemos ver. Podía ser que esa sea una verdad Mm. evidente, pero también podía ser que esa haya sido una manipulación de la persona para tener la excusa para poderse divorciar,
¿no? Sin asumir que en realidad su matrimonio no iba ni para atrás ni para adelante. Es mucho más fácil echarle la culpa a otro que asumir que uno tiene el 50% de responsabilidad en no haber podido sostener una relación. O aunque el otro tenga el 100% de responsabilidad, poder decirle al otro, ¿sabes qué? Claro. Va, pero decirlo de frente y no buscar una excusa tan absurda como decir, yo me fui a que me lean el tarot y ahí me salió que vos me estás metiendo los cuernos. A mí me van a preocupar, pero el tarot, por eso es que a mí no me gusta realizar, las hago ese tipo de preguntas, las he hecho, Sergio sabes, o sea, nosotros somos humanos también y tenemos las mismas preguntas, entre comillas, triviales, porque tenemos las mismas dudas existenciales que el resto de la gente, ¿no? Sí. Me dice la verdad, me está Claro. ¿qué te pasa? ¿No? ¿Hacia dónde va? Porque todos preguntamos ese tipo de cosas. Pero si van a usar su tiempo y su dinero, mi recomendación es que busquen cosas que sean más constructivas. Totalmente. Porque en realidad el tarot da para aprender tanto, ¿no? A lo mejor es mucho mejor preguntar, ¿en qué necesito saber sobre mi relación? En lugar de preguntar algo tan excluyente como, ¿me está engañando? Sí. Que sirva para construir, sí, o para arreglar si es que uno quiere. Y claro, hacerse cargo de no quiero más, pero hacerse cargo. El tarot en realidad es para esos procesos, creo. Sí, totalmente. Y cuesta. Acá Alexis dice que cae todo tipo de preguntas. No me deja bajar esta cosa así. Y el tema de salud también. No, yo un punto importante. Trato de no leer. Una sola vez hice una excepción. Sí, yo igual. ¿Te acordás? Creo que te comenté. Una sola vez hice una excepción en salud, que era para un señor que su hija hablamos mucho primero con la hija, un señor que estaba enfermo renal y ya estaba en las últimas, estaba muy, muy, muy mal, y el señor sabía que se iba a morir muy pronto, ya no tenía más otra. Y tenía hijos, algunos muy jóvenes, menores de edad todavía. Sí. Y entonces él estaba muy preocupado por su esposa y por sus hijos. Yo ahí realmente hice una excepción porque él no quería saber cuándo se iba a morir. O sea, él ya daba por hecho eso y él quería quedarse tranquilo, hacer un análisis de ciertas cuestiones de su vida. Fue para mí muy fuerte. Sí. Fue la sesión de tarot realmente más fuerte que he tenido como experiencia. Esto de la aceptación tan fuerte que tenía este señor, que no podía venir a mi casa. O sea, fue una sesión por teléfono porque no podía venir a casa, porque yo en ese momento vivía en un cuarto piso, el señor andaba en silla de ruedas, ya se había quedado... Fue complicado por la situación, pero quedó muy, muy contento, eso que los católicos llaman cristiana resignación, ¿no? Que en realidad es la satisfacción de saber, bueno, no lo hice mal, ¿no? Y que el Señor lo sabía, pero necesitaba como que el universo se lo diga, y fue muy, muy fuerte para mí, muy fuerte. Yo me acuerdo que quedé muy conmocionada. Sí, después de eso. Claro, en tantos años uno colecciona historias, qué bárbaro. La Javi. ¿Qué cosa? Fíjate en quién se conectó ahora. A ver. Así entre paréntesis. Hola Javi, ¿cómo estás? Y ahí mi amigo se me puso colorado. En esos idiomas, dice Alexis. Sí, que la misma cosa. Sí, Javi, vos también vas a estar entre los entrevistados este año, si aceptás. Vamos a hablar bastante. Por supuesto. Sí. Bueno, ya nos está comiendo el tiempo, ¿eh? Falta un minuto. ¿Ya? Viste, vos tenías miedo. Nos quedan 27 segundos para despedirnos de la gente. Bueno, yo les digo a todos que los veo el próximo jueves, que voy a estar entrevistando a mi amigo José, y vos también te puedes despedir y pasarles, por favor, de nuevo tu página.
Searchlight Sí, Tarot. yo creo que... Searchlight sí, Tarot. pasa que tendría que escribir, tendrían que ver en algún punto, en alguna